Verdad y método de Hans Georg Gadamer, traducido por Ana Agut Aparicio y Rafael de Agapito. Ediciones Sígueme. Introducción. La presente investigación trata del problema hermenéutico. El fenómeno de la comprensión y de la correcta interpretación de lo comprendido no es solo un problema específico de la metodología de las ciencias del espíritu. Existen desde antiguo también una hermenéutica teológica y una hermenéutica jurídica, aunque su carácter concerniera menos a la teoría de la ciencia que al comportamiento práctico del juez o del sacerdote formados en una ciencia que se ponía a su servicio. De este modo, ya desde su origen histórico, el problema de la hermenéutica va más allá de las fronteras impuestas por el concepto de método de la ciencia moderna. Comprender e interpretar textos no es solo una instancia científica, sino que pertenece con toda evidencia a la experiencia humana del mundo. En su origen, el problema hermenéutico no es en modo alguno un problema metódico. No se interesa por un método de la comprensión que permita someter los textos, igual que cualquier otro objeto de la experiencia, al conocimiento científico. Ni siquiera se ocupa básicamente de constituir un conocimiento seguro y acorde con el ideal metódico de la ciencia. Y sin embargo, trata de ciencia y trata también de verdad. Cuando se comprende la tradición, no solo se comprenden textos, sino que se adquieren perspectivas y se conocen verdades. ¿Qué clase de conocimiento es este y cuál es su verdad? Teniendo en cuenta la primacía que detenta la ciencia moderna dentro de la aclaración y justificación filosófica de los conceptos de conocimiento y verdad, esta pregunta nos parece realmente legítima. Y sin embargo, ni siquiera dentro de las ciencias es posible eludirla del todo. El fenómeno de la comprensión no solo atraviesa todas las referencias humanas al mundo, sino que también tiene validez propia dentro de la ciencia y se resiste a cualquier intento de transformarlo en un método científico. La presente investigación toma pie en esta resistencia, que se afirma dentro de la ciencia moderna frente a la pretensión de universalidad de la metodología científica. Su objetivo es rastrear la experiencia de la verdad, que el ámbito de control de la metodología científica, allí donde se encuentre, e indagar su legitimación. De este modo, las ciencias del espíritu vienen a confluir con formas de la experiencia que quedan fuera de la ciencia, con la experiencia de la filosofía, con la del arte y con la de la misma historia. Son formas de experiencia en las que se expresa una verdad que no puede ser verificada con los medios de que dispone la metodología científica. La filosofía de nuestro tiempo tiene clara conciencia de esto, pero es una cuestión muy distinta la de hasta qué punto se legitima filosóficamente la pretensión de verdad de estas formas de conocimiento exteriores a la ciencia. La actualidad del fenómeno hermenéutico reposa, en mi opinión, en el hecho de que solo una profundización en el fenómeno de la comprensión puede aportar una legitimación de este tipo. Esta convicción se me ha reforzado, entre otras cosas, en vista del peso que en el trabajo filosófico del presente ha adquirido el tema de la historia de la filosofía. Frente a la tradición histórica de la filosofía, la comprensión se nos presenta como una experiencia superior, que ve fácilmente por detrás de la apariencia de método histórico que posee la investigación de la historia de la filosofía. Forma parte de la más elemental experiencia del trabajo filosófico el que, cuando se intenta comprender a los clásicos de la filosofía, estos plantean por sí mismos una pretensión de verdad que la conciencia contemporánea no puede ni rechazar ni pasar por alto. Las formas más ingenuas de la conciencia del presente pueden sublevarse contra el hecho de que la ciencia filosófica se haga cargo de la posibilidad de que su propia perspectiva filosófica esté por debajo de la de un Platón, Aristóteles, un Leibniz, Kant o Hegel. Podrá tenerse por debilidad de la actual filosofía el que se aplique a la interpretación y elaboración de su tradición clásica, admitiendo su propia debilidad. Pero con toda seguridad el pensamiento sería mucho más débil
si cada uno se negara a exponerse a esta prueba personal y prefiriese hacer las cosas a su modo y sin mirar atrás. No hay más remedio que admitir que en la comprensión de los textos de estos grandes pensadores se conoce una verdad que no se alcanzaría por otros caminos, aunque esto contradiga el patrón de investigación y progreso con que la ciencia acostumbra a medirse. Lo mismo vale para la experiencia del arte. La investigación científica que lleva a cabo la llamada ciencia del arte sabe desde el principio que no le es dado ni sustituir ni pasar por alto la experiencia del arte. El que en la obra de arte se experimente una verdad que no se alcanza por otros caminos es lo que hace el significado filosófico del arte, que se afirma frente a todo razonamiento. Junto a la experiencia de la filosofía, la del arte representa el más claro imperativo de que la conciencia científica reconozca sus límites. Esta es la razón por la que la presente investigación comienza con una crítica de la conciencia estética, encaminada a defender la experiencia de verdad que se nos comunica en la obra de arte contra una teoría estética que se deja limitar por el concepto de verdad de la ciencia. Pero no nos quedaremos en la justificación de la verdad del arte. Intentaremos más bien desarrollar desde este punto de partida un concepto de conocimiento y de verdad que responda al conjunto de nuestra experiencia hermenéutica. Igual que en la experiencia del arte, tenemos que ver con verdades que superan esencialmente el ámbito del conocimiento metódico. En el conjunto de las ciencias del espíritu ocurre análogamente que nuestra tradición histórica, si bien es convertida en todas sus formas en objeto de investigación, habla también de lleno desde su propia verdad. La experiencia de la tradición histórica va fundamentalmente más allá de lo que en ella es investigable. Ella no es solo verdad o no verdad en el sentido en el que decide la crítica histórica. Ella proporciona siempre verdad, una verdad en la que hay que lograr participar. De este modo, nuestro estudio sobre la hermenéutica intenta hacer comprensible el fenómeno hermenéutico en todo su alcance, partiendo de la experiencia del arte y de la tradición histórica. Es necesario reconocer en él una experiencia de verdad que no solo ha de ser justificada filosóficamente, sino que es ella misma una forma de filosofar. Por eso, la hermenéutica que aquí se desarrolla no es tanto una metodología de las ciencias del espíritu, cuanto el intento de lograr acuerdo sobre lo que son en verdad tales ciencias más allá de su autoconciencia metodológica y sobre lo que las vincula con toda nuestra experiencia del mundo. Si hacemos objeto de nuestra reflexión la comprensión, nuestro objetivo no será una preceptiva del comprender, como pretendían ser la hermenéutica filológica y teológica tradicionales. Tal preceptiva pasaría por alto el que, cara a la verdad de aquello que nos habla desde la tradición, el formalismo de un saber por regla y artificio se arrogaría una falsa superioridad. Cuando en lo que sigue se haga patente cuánto acontecer es operante en todo comprender, y lo poco que la moderna conciencia histórica ha logrado debilitar las tradiciones en las que estamos. No se harán con ello prescripciones a las ciencias o a la práctica de la vida, sino que se intentará corregir una falsa idea de lo que son ambas. La presente investigación entiende que con ello sirve a un objetivo amenazado de ocultamiento por una época ampliamente rebasada por transformaciones muy rápidas. Lo que se transforma llama sobre sí la atención con mucha más eficacia que lo que queda como estaba. Esto es una ley universal de nuestra vida espiritual. Las perspectivas que se configuran en la experiencia del cambio histórico corren siempre peligro de desfigurarse porque olvidan la latencia de lo permanente. Tengo la impresión de que vivimos en una constante sobreexcitación de nuestra conciencia histórica, pero sería una consecuencia de esta sobreexcitación y, como espero mostrar,
una brutal reducción si frente a esta sobreexcitación del cambio histórico uno se remitiera a las ordenaciones eternas de la naturaleza y adujera la naturalidad del hombre para legitimar la idea del derecho natural. No es solo que la tradición histórica y el orden de vida natural formen la unidad del mundo en que vivimos como hombres. El modo como nos experimentamos unos a otros y como experimentamos las tradiciones históricas y las condiciones naturales de nuestra existencia y de nuestro mundo forma un auténtico universo hermenéutico con respecto al cual nosotros no estamos encerrados entre barreras insuperables, sino abiertos a él. La reflexión sobre lo que verdaderamente son las ciencias del espíritu no puede querer, a su vez, creerse fuera de la tradición cuya vinculatividad ha descubierto. Por eso, tiene que exigir a su propio trabajo tanta autotransparencia histórica como le sea posible. En su esfuerzo por entender el universo de la comprensión mejor de lo que parece posible bajo el concepto de conocimiento de la ciencia moderna, tiene que ganar una nueva relación con los conceptos que ella misma necesita. Por eso, tiene que ser consciente de que su propia comprensión e interpretación no es una construcción desde principios, sino la continuación de un acontecer que viene ya de antiguo. Esta es la razón por la que no podrá apropiarse acríticamente los conceptos que necesite, sino que tendrá que adoptar lo que le haya llegado del contenido significativo original de sus conceptos. Los esfuerzos filosóficos de nuestro tiempo se distinguen de la tradición clásica de la filosofía en que no representan una continuación directa y sin interrupción de la misma, aun con todo lo que la une a su procedencia histórica. La filosofía actual es consciente de la distancia histórica que la separa de sus precedentes clásicos. Esto se refleja sobre todo en la transformación de su relación con el concepto. Por muy fundamentales y graves en consecuencias que hayan sido las transformaciones del pensamiento occidental que tuvieron lugar con la latinización de los conceptos griegos y con la adaptación del lenguaje conceptual latino a las nuevas lenguas, la génesis de la conciencia histórica en los últimos siglos representa una ruptura de tipo mucho más drástico todavía. Desde entonces, la continuidad de la tradición del pensamiento occidental solo ha operado en forma interrumpida, pues se ha perdido la inocencia ingenua con que antes se adaptaban a las propias ideas los conceptos de la tradición. Desde entonces, la relación de la ciencia con estos conceptos se ha vuelto sorprendentemente poco vinculante, ya sea su trato con tales conceptos del tipo de la recepción erudita, por no decir arcaizante, ya del tipo de una apropiación técnica que se sirve de los conceptos como de herramientas. Ni lo uno ni lo otro puede hacer justicia real a la experiencia hermenéutica. La conceptualidad en la que se desarrolla el filosofar nos posee siempre en la misma medida en que nos determina el lenguaje en el que vivimos. Y forma parte de un pensamiento honesto el hacerse consciente de estos condicionamientos previos. Se trata de una nueva conciencia crítica que desde entonces debe acompañar a todo filosofar responsable y que coloca a los hábitos del lenguaje y pensamiento que cristalizan en el individuo a través de su comunicación con el entorno, ante el foro de la tradición histórica a la que todos pertenecemos comunitariamente. La presente investigación intenta cumplir esta exigencia vinculando lo más estrechamente posible los planteamientos de la historia de los conceptos con la exposición objetiva de su tema. La meticulosidad de las descripciones fenomenológicas que Husserl convirtió en un saber, en un deber, la amplitud del horizonte histórico en el que Dilthey ha colocado todo filosofar,
así como la interpenetración de ambos impulsos en la orientación recibida de Heidegger, hace varios decenios dan la medida que el autor desea aplicar a su trabajo y cuya vinculatividad no debería oscurecerse por las imperfecciones de su desarrollo.